registro en nuestro canal. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro de los seminarios del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Algo que no sé si ya les había comentado, pero nosotros formamos parte del área de formación docente que tiene la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que si ustedes entran al enlace de la facultad, buscan Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA en internet y buscan los cursos de posgrado. Ahí tienen que buscar los cursos de actualización y perfeccionamiento, están todos los departamentos y ahí está el área de formación docente, que es donde aparecen los cursos que damos nosotros cuando tenemos previsto alguno. Ahora no, por ahora no se preocupen que no ofrecemos nada, será a partir del año que viene para marzo, abril, que veremos qué se promueve. En esta ocasión les habíamos anticipado en agosto, cuando cerramos un poco este ciclo de seminarios, se los habíamos comentado, y era porque teníamos previsto realizar un viaje a un congreso muy importante, que es uno de los más importantes en habla hispana, que tiene que ver con la investigación en el área de educación en ciencias, que es el Congreso Internacional de Investigación en Enseñanza de las Ciencias, que organiza la revista Enseñanza de las Ciencias, que tiene como doble sede en la Universidad de Barcelona y la Universidad de Valencia en España. En esta ocasión el Congreso se hizo en Valencia y varias personas del grupo del CIAEC y otros investigadores también que formamos parte de lo que es el Congridec, tuvimos la suerte de poder participar en este congreso. Algo que aprovecho y les comento, por a lo mejor no saben, es que las actas del Congreso, el libro del Congreso, suele estar, este y de otros, suelen estar disponibles en Internet. Entonces, si ustedes no pudieron ir al Congreso, no conocen a nadie que haya ido, pero quieren enterarse de cuáles fueron los temas, qué se trabajó, qué se discutió. Bueno, es una posibilidad esto de descargarse las actas o el libro de resúmenes de los congresos como para, bueno, ahí revisar un poco por dónde van las investigaciones en estos tiempos sobre las cuestiones de educación en ciencia. Si nos quieren preguntar a nosotros, nos piden que se los enviemos o que les mandemos el enlace, también lo podemos hacer sin ningún problema para aquellos que estén interesados. Precisamente en ese congreso, nosotras participamos con Teresa, la ponente de hoy, en un simposio organizado por Bruno Ferreira dos Santos de Brasil. Y nos parecía interesante compartir con ustedes esos resultados de la investigación que llevamos nosotras a cabo aquí en Argentina y que, bueno, después de presentarlo, se completó, se discutió, como para, bueno, también hacerlos partícipes de este tema que nos va a contar ahora Teresa. Siempre presenta a toda la gente Teresa, pero como le toca hablar a ella, me va a tocar presentarla a mí. Teresa Quintero, ella es magíster en educación de la Universidad Nacional de Río Cuarto y ahí se desempeña como profesora de física en también la Universidad de Río Cuarto y pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Sí, no, físico-químicas y naturales, porque son esos nombres, todos tienen como un detallito. Río Cuarto es físico-química. Em, y está realizando su tesis de doctorado en nuestro centro, en el CIAEC, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, a través de una beca del PICT, que eran unas becas que daba el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, que ya no existe más. Por suerte la beca a Teresa se la siguen pagando, aunque el proyecto ya lo hayan desestimado. Así que con mucho esfuerzo y a pesar de una estar en Río Cuarto y otros estar en Buenos Aires, seguimos trabajando
en este proyecto. Sin entretenerlas más, les doy nuevamente la bienvenida y especialmente a la Tere, que la Tere es la Tere porque es de Córdoba y sobre todo para la gente que no sea argentina, que sepa que los de Córdoba van con artículo antes del nombre. Otras personas no necesariamente, pero los cordobeses suelen utilizar mucho el artículo. Así que los dejo con ella que nos va a compartir su seminario. Tere, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a ver si ahora de nuevo puedo compartir porque tiene sus días estas cosas. eh, Que no lo puedo poner. Estoy tratando de ponerlo con. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve, faltaría el modo presentación. Ahí está, ahí llegó modo presentación. Está en modo presentación. Sí, está un Sí. poquito lento mi internet. Ténganme un poco de paciencia, pero creo que va a responder. Estoy tratando de ver si responde o no responde. Sí. Bueno. Parte de lo que les iba a contar ya se los contó la doctora Lorenzo, pero bueno, este trabajo lo presentamos, como bien ella dijo, en el 12º Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias, que fue en septiembre, ya ahora de vuelta, un poco contarles de qué trata este trabajo y además algo importante del simposio que nos permitió ver algunas otras visiones sobre este tema que a lo largo del seminario se los podré ir contando. La reflexión metracognitiva, nosotros la entendemos como la capacidad para tomar conciencia, regular el propio pensamiento y creemos que es una clave para que los docentes puedan planificar, supervisar, evaluar sus procesos de enseñanza. Entonces, en este seminario, si bien yo lo estructuré de esta manera, que es muy típica la de la presentación de una investigación académica, como acá no es una presentación en el Congreso y una de las funciones que tienen los seminarios es poder discutir qué es lo que hacemos al interior de la cocina, también incorporé al seminario una serie de preguntas que les voy a ir dejando, que no las voy a responder yo, pero que algunas sí y otras no del todo, pero la idea es que podamos ir generando también una propia reflexión sobre lo que estamos trabajando y sobre lo que estamos haciendo. Entonces, para empezar, la primera pregunta que les podría plantear es, todos nosotros hemos sentido que al escribir o hablar sobre nuestras prácticas, descubrimos cosas que antes no habíamos notado. ¿Les pasó eso o no? Pensemos un segundo. ¿Nos pasó? Cuando le contamos a un compañero qué hicimos en la clase, cuando tenemos que escribir o hacer un informe, ¿qué pasa con eso que descubrimos que no sabíamos de nuestra propia práctica? Bueno, esta pregunta como para empezar y romper un poco el hielo, pero también como para darle un poco de contexto en nuestra Argentina y nuestra Latinoamérica, nosotros estamos en un escenario donde la formación docente enfrenta todos los días desafíos crecientes que van desde decirnos que hay una fragmentación curricular, que tenemos sobrecargas laborales, que ahora los profesores de ciencia nos retan por hacer laboratorios porque ha habido incidentes. eh, bueno, miles de cosas que ustedes podrían decir, pero Tere, además, perdón, sí, ¿estás todavía con la primera diapositiva o fuiste sí, cambiando? no, no Ah, estoy con la primera diapositiva. No, no, todavía ni empecé. ¿Voy muy no, despacio? no, no, está Ah, bien. bueno, Yo porque no, por ahí no, para corroborar que no, estuvieras no, no. andando bien. Perfecto, perdón la Estamos interrupción. dando la introducción nada más. Entonces, en este escenario que tenemos de sobrecargas, que nos culpan, que lastiman a los docentes, porque también hemos visto en estos días procesos de violencia contra los docentes, reflexionar sobre cómo los docentes piensan en su propia práctica, creo que es una urgencia, ¿no?
nos llama a nosotros a que reflexionemos sobre ello. Entonces, después de esta introducción, les voy a empezar a contar un poco sobre el trabajo, pero vamos a tener estos cortes así con algunas preguntas y una idea de por lo menos dejarle la reflexión también a ustedes. ¿En qué nos basamos? Bueno, el discurso docente nosotros sabemos que ha sido abordado en su carácter de mediador entre los contenidos y los estudiantes y como herramienta para organizar la enseñanza en muchísimos trabajos. Pero no hay tantos trabajos que aborden el discurso de los profesores de ciencia en relación a la metacognición. Entonces, este fue una de las cosas que nos eh, nos invitó a este trabajo, nos interesó, y además porque, bueno, todos nosotros sabemos que cuando hablamos en las clases de ciencia, no solo transmitimos información, guiamos la enseñanza, sino que también abrimos o cerramos posibilidades de participación y posibilidades de conocimiento. Entonces, además del discurso docente, que es una de las bases de este trabajo, nos basamos también en lo que se llama en la teoría de los códigos lingüísticos de Bernstein. ¿Qué es esta teoría? Esta teoría estudia la forma en la que se expresan los individuos en sus clases sociales, cómo son diferentes los distintos códigos lingüísticos dependiendo de la clase en la que se encuentran. En este marco, digamos, de la teoría, eh, lo que él toma como premisa son las estructuras sociales y dice que estas estructuras sociales determinan la forma en que los elementos de la comunicación se relacionan para la comprensión. Esas relaciones que se dan en estas estructuras sociales configuran el uso del lenguaje. Perdón, todavía no me fui de ahí. El uso del lenguaje. Y yo repetí la palabra códigos muchas veces, entonces, ¿qué es lo que para Bernstein es un código? Un código es un principio regulador que se adquiere de manera tácita cuando nos relacionamos con otros a partir del lenguaje, que selecciona, integra significados y formas de realización en los contextos donde ese código se evoca y en los contextos donde se usa ese código. El concepto este de código que maneja Bernstein es inseparable de la comunicación, porque para él presupone distintas formas de comunicación en función de la clase social, que además están delimitadas por esa clase y por los criterios que se usan en la misma. Bernstein identifica dos tipos de códigos, el elaborado, está caracterizado por un lenguaje abstracto, sistemático y que es transferible a diferentes contextos, y el código restringido, que es un código más ligado a lo cotidiano, a lo inmediato, y que depende fuertemente del contexto. Por ejemplo, esto lo vemos muy seguido en clases de ciencia. Yo les voy a dar dos frases que aparecen mucho. Uno puede estar dando una clase y decir, este concepto se aplica en distintos contextos como en la biología, en la química y en la física. Y va a ser interesante para ustedes porque fíjense, esto que les acabo de explicar, cómo se usa desde la física. ¿Bien? Ahí tendríamos un docente que está usando un código elaborado donde permite que se transfieran conocimientos, contenidos de un contexto al otro. Pero también podría estar ese docente explicando algo y de repente dice, esto sirve para resolver el ejercicio de hoy. Si nosotros tomamos esa frase nos diría que es un código restringido, porque se limita solamente a lo inmediato, a resolver el problema con el cual el estudiante se está enfrentando en ese momento, y no da muchas posibilidades de transferencia a otro lugar, ¿bien? O por lo menos no la está planteando en ese momento de la clase. Obviamente, estos son dos ejemplos muy
traídos acá y uno no analiza solamente esa frase, sino que analiza un todo, ¿no es cierto? No nos quedamos solamente con las frases. Entonces, en esta distinción nos permite pensar cómo el tipo de lenguaje condiciona la manera en que también los docentes pueden reflexionar sobre su propia práctica. En esta investigación traigo a colación acá, si bien en la primera parte del trabajo, cuando lo presentamos en el Congreso, no, no habíamos incluido la teoría de los códigos de legitimación de Maton, luego del simposio fue un tema que nos resultó interesante y por eso se los traigo también en este punto. La teoría de los códigos de legitimación de Maton lo que hace es estudiar el conocimiento de las prácticas sociales. Es una teoría multidimensional que incluye la dimensión de especialización, de la semántica y de la autonomía, que permite analizar cómo se legitima el conocimiento en función de los códigos que regulan la producción, la circulación y la apropiación de ese conocimiento. En nuestro caso de este trabajo, nosotros nos centramos solamente en la dimensión semántica, que vincula directamente con el tipo de discurso que los docentes emplean al reflexionar sobre su práctica. Maton lo que plantea con estos códigos semánticos es que los mismos regulan la forma en que se construyen los significados y se movilizan en esos contextos evocadores. Esta perspectiva se articula muy bien con los aportes de Bernstein, quien a su vez sostiene que el código es un principio regulativo adquirido de manera tácita, como les dije antes, y que este concepto de código lo liga a la noción de comunicación legítima. Es así que estos dos, tanto los códigos lingüísticos de Bernstein como la teoría de la legitimación, nos permitieron analizar el discurso de los profesores. Entonces, a partir del análisis del discurso docente, desde estas teorías, nos permitió comprender cómo el uso de los códigos elaborados favorece la metacognición explícita, mientras que el predominio de códigos restringidos tiende a limitar la reflexión de los docentes. Entonces, si bien Bernstein nos permitió entender cómo el lenguaje se refleja en las estructuras sociales, Maton nos ofreció una herramienta para analizar cómo ese lenguaje se legitima en el conocimiento en los contextos educativos. A partir de esto, también queremos en esta fundamentación dejar bien claro qué es lo que entendemos por metacognición como una habilidad de monitorear, controlar la propia cognición, es decir, regular nuestro propio pensamiento, que al decir de Pozo implica la capacidad de planificar, supervisar, evaluar el aprendizaje. En el caso de los docentes, supone también poder tomar distancia de la práctica y analizarla críticamente para poder tomar decisiones fundamentadas. ¿Cuáles fueron nuestras preguntas iniciales y nuestro objetivo? En principio, nos preguntamos si existe una relación entre el nivel del discurso, es decir, el tipo de código que utiliza el docente y las habilidades metacognitivas, y qué implicancias tiene esto para la formación docente. Las preguntas, estas que guiaron nuestro trabajo, nos llevaron a plantearnos como objetivo examinar el discurso de los docentes de ciencias referido a su propia experiencia para establecer vinculaciones entre el tipo de lenguaje y las habilidades metacognitivas. Acá nuevamente, una de las preguntas que podríamos plantearnos es, ¿qué sucede cuando un docente no logra poner en palabras su reflexión? Bien, ya no estamos en la clase. Terminamos de dar la clase, viene alguien y nos consulta, ¿qué hiciste en la clase? ¿Qué pasa si un docente no logra poner en palabras lo que hizo en la clase?
¿Se limita también su capacidad a transformar la práctica si no sabe decirlo o ponerlo en palabras? ¿El lenguaje más elaborado posibilita una reflexión más profunda? Bien, estas son todas preguntas que nos pueden ir surgiendo a partir de esto que nosotros nos pusimos como preguntas guías, pero que sí nos permiten reflexionar sobre esto que les estoy presentando. Vamos a ver ahora desde el punto de vista de la metodología cómo trabajamos para hacer esta investigación. Bueno, el estudio lo realizamos desde un diseño cualitativo, descriptivo y interpretativo. Se llevó a cabo en una maestría de educación en ciencias experimentales en una universidad argentina. El contexto eh, es un contexto de una universidad nacional pública y participaron 19 profesores que cursaban esta maestría. Los profesores estaban distribuidos de esta manera, eran profesores de química, biología, física y ciencias de la educación que estaban en ejercicio de la profesión. El instrumento que utilizamos fue un cuestionario abierto que se puso en práctica al finalizar el curso que se había dictado. El cuestionario se desarrolló a partir de un Google Form. El mismo tenía 3 preguntas y estaba abierto al desarrollo de los docentes, podían contestar eh, en la longitud que ellos quisieran. Las preguntas que les dimos en este cuestionario eran cuáles fueron sus aprendizajes a lo largo del curso, qué dificultades encontraron a lo largo del mismo y qué le aconsejarían a un colega que tiene que cursar esta asignatura o este curso, ¿no? En este contexto que tomamos como corpus, cada uno de esos cuestionarios pasaron a ser un texto que escribieron los docentes y ese fue todo los textos escritos por los docentes fueron nuestro corpus para el análisis. Trabajamos con estrategias de análisis de discurso, triangulación metodológica, hubo codificación de 2 formas, por metacognición y por códigos de lenguaje. Un poco para hablar con más detalle sobre esto, avanzo en cómo trabajamos, que es la parte que siempre la doctora Nordenso nos pide que le contemos cómo hicimos el trabajo. En este caso, cuando hicimos el análisis temático, cualitativo, para detectar los diferentes patrones y temas recurrentes, ayudándonos con la teoría fundamentada dentro de ese corpus de texto, lo que hicimos fue trabajar de esta manera. Para cada categoría, que son las que les marqué aquí, las categorías por temas eran aprendizaje adquirido, dificultades encontradas y consejos que le darían a sus colegas. Para cada una de esas categorías, lo que hicimos fue seleccionar fragmentos relevantes a partir de las expresiones que dieron cuenta en ese proceso de reflexión escrita de los docentes, dividiéndolas en dos, en explícitas o implícitas, es decir, si realmente esa reflexión estaba puesta en palabras, se veía de manera directa o estaba implícita. Después codificamos los fragmentos, pero ya ahora siguiendo los códigos lingüísticos de Bernstein. Digamos, en la segunda parte lo que hicimos fue decir, bueno, estos fragmentos son de código restringido, estos fragmentos son de código elaborado. Y por último, hicimos una revisión de la relación entre la parte de metacognición y los códigos lingüísticos, es decir, entre lo que habíamos encontrado en la primera selección de fragmentos y categorización y la segunda de codificación en función de los códigos. ¿Cómo hicimos esto? Esto lo hicimos de 3 formas, digamos, en realidad de dos grandes formas podríamos decir. Una primera parte la trabajamos de manera completamente humana, es decir, lo que llama Haro, en esta escala de integración de la inteligencia artificial generativa, el trabajo humano, nivel 0, ¿bien? En este caso,
el nivel cero del trabajo completamente humano y también lo hicimos con una asistencia parcial de la inteligencia artificial con control humano, es decir, le dimos los mismos cuerpos de texto a la inteligencia artificial con las categorías que nosotros analizamos y le pedimos que hiciera el análisis guiándolo, siempre controlando las respuestas y en una ida y vuelta, digamos, en un diálogo con esa inteligencia artificial. Y luego también trabajamos con el cuarto nivel, que es de la colaboración avanzada humano-IA. Eh, en este trabajo, eh, implementamos un análisis, como les dije, temático, pero fíjense que en este trabajo pudimos incorporar esta dimensión, además, para el análisis del uso de inteligencias artificiales generativas, que fueron un apoyo para este análisis discursivo, obviamente siempre con el control humano, pero que nos abre este uso de las inteligencias artificiales, nos abre también una nueva posibilidad para hacer estos análisis de discursos en el ámbito de la investigación educativa. Veamos un poco, bueno, no les dije, perdón, qué inteligencias artificiales usamos, pero usamos tres inteligencias artificiales. Usamos ChatGPT, Copilot y Gemini. Veamos ahora un poco sobre los resultados. Eh, en cuanto a los resultados, pudimos ver lo siguiente. Que los docentes que emplean un código elaborado, fíjense en esta tabla, están los distintos eh, relaciones entre metacognición y código lingüístico, la P es de profesor y los distintos profesores fueron del 1 al 17 y podemos identificar que hay 5 fragmentos correspondientes a un lenguaje más abstracto y fundamentado de la teoría que tiene que ver con estas reflexiones metacognitivas más explícitas y más profundas. Y después tenemos reflexiones de tipo implícita que en general la mayoría que son implícitas están más restringidas y son de menor profundidad. Se quedan en general estas 9 que encontramos, se quedan centradas en las dificultades prácticas que tuvieron a lo largo del curso. Entonces, una de las cosas que podemos decir es que los docentes que usan un código más elaborado tienden en general a reflexionar con más profundidad, o por lo menos es eso lo que encontramos en este trabajo. Veamos esto ya no en un código numérico, porque en realidad a nosotros no nos interesan tanto los números, sino entender cómo piensan y qué piensan los docentes. Lo podemos ver en algunos fragmentos representativos. Acá un poco siguiendo los códigos de colores, en el fragmento del profesor 14, que muestra un poco la conciencia de los procesos cognitivos. En ese fragmento podemos ver que hay una respuesta explícita y un lenguaje un poco más elaborado. Mientras que en los dos que tenemos en amarillo, eh, la la reflexión va hacia una dificultad, por ejemplo, en el 4 más concreta, cuando dice que se centra en los inconvenientes de la lectura, que le resultaban complicadas, es una dificultad concreta y no hay una demasiada conceptualización ni hay una explicitación de una reflexión metacognitiva. Entonces podríamos decir que estos, tanto el 11 como el 4, son implícitos y de código restringido, y en el caso del profesor 14 estamos viendo ya una reflexión más explícita con un lenguaje más académico y que conecta, por ejemplo, la teoría con la práctica. Eh, de estos ejemplos podemos ver que la relación entre el lenguaje académico y la profundidad reflexiva eh, se confirma en estos casos, por ejemplo. Los docentes logran utilizar un código más elaborado
no solo pueden describir lo que ellos hicieron, sino que también pueden analizar cómo lo hicieron, qué procesos cognitivos pusieron en juego y qué aprendizajes lograron. Bien. Eh, Esto tiene una gran importancia para la formación docente. Esto tiene implicaciones directas porque promover la metacognición explícita sería algo para trabajar en los proyectos de formación docente. Tendríamos que estar pensando en cómo trabajar el lenguaje académico, cómo incorporar instancias de producción explícitas de escritura reflexiva, siempre acompañadas con andamiajes teóricos que permitan a esos docentes poder contextualizar su propia experiencia. La escritura reflexiva, la conceptualización y la transferencia de ideas serían las competencias que nos permitirían construir a partir de ello y obviamente esas competencias tienen que ser enseñadas y debemos acompañar esa enseñanza más en la formación, tanto inicial como en la formación posterior, ¿no? A partir del análisis con las inteligencias artificiales, también pudimos hacer una red conceptual de palabras claves con qué expresa cada uno de los profesores y encontrar estas relaciones que nos permitió ver, acá lo podemos ver de manera más gráfica, no tanto como en los ejemplos que recién les mostraba, de relación entre los códigos y la metacognición. Sé que no se ven muy bien las palabras, pero bueno, después cuando uno trabaja más cercano y en un zoom a este gráfico, puede ir desglosando para poder encontrar qué es lo que nos está diciendo el discurso del profesor. Bueno, un poco antes de irme a las conclusiones, me gustaría dejarles otras preguntas. Un poco con lo que yo les decía, que esto era importante para la formación de los docentes, bueno, cómo el análisis del discurso nos permite ver cómo se posicionan los docentes frente a su práctica, viendo que un lenguaje más elaborado nos abre la posibilidad de construir conocimiento compartido y transferible, mientras que el lenguaje restringido nos limita a una reflexión de lo inmediato y nos dificulta la construcción del aprendizaje. Uno debería preguntarse qué estrategias podrían ayudar a que los docentes pasen de un código restringido a un código elaborado. Bien. Eh, si un docente no logra explicitar sus procesos, ¿puede modelar la reflexión con sus estudiantes o ayudarlos a que esos estudiantes modelen la reflexión de lo que están aprendiendo? Entonces, todas estas son preguntas que nos van surgiendo y que también tenemos que ir pensando para ver qué estrategias podemos usar para trabajar con nuestros colegas. Y ahora sí, no sé, espero no haber ido muy rápido, eh, pensar un poco en las conclusiones y las proyecciones que podría tener este trabajo. Eh, Promover la metacognición explícita y el uso del lenguaje académico, un poco como ya lo dije, es clave para fortalecer la formación docente. Pero también esto implica diseñar programas de formación continua y programas que permitan la formación inicial de los docentes que incluyan esos espacios de escritura reflexiva, donde hablemos sobre la práctica y donde podamos lograr conceptualizaciones y transferencias de esto que estamos haciendo. Marcar la importancia de promover la metacognición
explícita y el lenguaje académico, un poco ya se lo fui diciendo en la discusión de los datos, pero de cara al futuro, ¿qué es lo que podríamos estar haciendo? Bueno, personalmente me interesan en varias líneas. Ver cómo integrar las herramientas de inteligencia artificial generativa para acompañar esos procesos de escritura, o sea, utilizarlo en el marco de las estrategias de acompañamiento de escritura reflexiva en la formación docente, desarrollar propuestas de formación docente situada, en donde los docentes puedan reflexionar en el campo de su práctica y en el contexto donde la están realizando, y también en las prácticas iniciales de formación de los profesorados, hacer más hincapié en la reflexión sobre la práctica y sobre el propio aprendizaje del estudiante que se encuentra en formación inicial. Como forma de terminar o dar un poco de cierre a este seminario, eh, más que cierre, sería apertura a pensar juntos, y es cómo pensar entre todos, cómo podemos acompañar a los docentes para que su reflexión sea más explícita y transformadora, y pensar también en qué necesitamos como comunidad educativa, como grupo que nos reunimos en estos seminarios, eh, qué necesitamos hacer para que esa reflexión docente sea realmente transformadora. Bien. Eh, y en esto, bueno, creo que fui por ahí muy rápido. Agradecerles, eh, contarles que, bueno, este proyecto se llevó a cabo gracias a sus financiamientos. El PICT, ya como dijo la doctora Lorenzo, no lo están pagando, pero bueno, como para no cerrar con una mirada negativa, sino al contrario, creo que este tema nos permite trabajar y fortalecernos de manera más positiva. Creo que creemos, porque en este trabajo conjunto con la doctora Lorenzo estamos convencidas de ello, de que la reflexionar no es solo mirar atrás, sino es construir posibilidades futuras desde el pensamiento, y que como comunidad educativa tenemos ese desafío de acompañar en la construcción a nuestros colegas, a nuestros estudiantes, con herramientas, espacios y lenguajes que hagan posible la construcción del pensamiento, la construcción del conocimiento. Bueno, muchas gracias. Gracias, Tere. Te pido, bueno, está la bibliografía para que los que quieran Ahora consultar. Y dejo de sí, vamos compartir. a recoger, ¿qué les parece? Los invito a recoger el guante que nos dejó Teresa o que nos planteó Teresa, que es precisamente esta cuestión de poder reflexionar, de ejercer la metacognición. Aquí no sería una metacognición por escrito, sino No. en compartir estas ideas, en reflexionar en voz alta, en hacernos preguntas, en plantear hipótesis a lo mejor, eh, que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? De la reflexión metacognitiva. Pues yo la escuchaba a Terry y pensaba porque vieron que es una actividad, una competencia que ahora se exige cada vez más, que hay que promover la metacognición en nuestros estudiantes. Qué difícil se hace promover la metacognición en nuestros estudiantes si nosotros los docentes tenemos dificultades para poder llevar a cabo este proceso. Y el otro tema que está implícito en los códigos lingüísticos que mencionaba Tere es que eso forma parte del lenguaje, ¿no? Entonces, esa otra cuestión que también todo el mundo comenta ahora, con mayor o menor acierto, que es la falta de lectura, que es lo que conlleva una escasez de vocabulario, porque está lo único que la gente lee son las redes sociales, y estos problemas que atraviesan la sociedad de nuestros días, bueno, esa conexión entre lenguaje y pensamiento
afecta no solo el pensamiento, otros tipos de pensamiento, como podría ser el pensamiento analógico, el pensamiento racional, el pensamiento causal, sino también estas posibilidades de llevar a cabo un pensamiento de tipo reflexivo. Así que a ver si, siendo ya finales de noviembre, abriendo la puerta para diciembre, nos animamos a reflexionar a partir de lo que dijo Tere, preguntas para Tere, y si no, también para hacer aportes o reflexiones que bueno, que nos lleven a todos a pensar un poquito más. Sí, los invito a preguntar, comentar. Quieren de abajo pueden levantar las manos, ahí donde el botón que dice reaccionar. ¿Algún comentario, pregunta? Están todos muy callados. Creo que fui muy rápido y los dejé callados. No, Bueno, Virginia, muy bien. Virginia. Desde Uruguay, a ver, Virginia. Qué bueno, Virginia. Hola, ¿cómo están? Bueno, Muy lindo volverlas a ver. Sí, igualmente, igualmente. Bueno, igualmente. me interesó mucho el tema y la metodología, las dos cosas. Yo soy docente de didáctica en un centro de formación de profesores, trabajo en ciencias biológicas, y nosotros acá en Uruguay tenemos, la didáctica tiene un curso teórico en el centro y un curso práctico, el estudiante hace su práctica docente en un liceo, en un centro de educación media. Eso es durante 3 años. Tenemos bastante carga horaria, lo vemos como algo positivo. Realmente he visto esa relación que hay entre, siempre les pedimos una reflexión metacognitiva después de cada visita y hay una gran, así intuitivamente hay una gran correlación entre esa capacidad que tiene el estudiante de reflexionar sobre su práctica con mayor profundidad y explicitarlo mejor con los avances que va teniendo en el curso, no importa el punto de partida. Es mucho más prometedor tener un estudiante que arrancó allá abajo, pero que puede reflexionar mucho y muy bien y lo puede explicitar. Ya con los años uno ya tiene, pone muchas fichas ahí, porque sí o sí mejora. A diferencia de un estudiante que tal vez le invocó en un montón de estrategias, pero no lo puede verbalizar o lo relata muy escuetamente, y su proceso suele ser más lento de aprendizaje. Así que, bueno, me interesa mucho el tema y, bueno, a las órdenes si en algún momento queremos hacer una investigación conjunta con estos estudiantes. Hay mucho material. Bueno, sería muy interesante, Virginia. Nos encantaría, Virginia, seguro. Bueno, No, me, realmente, miren que Sí, sí. este, ya se hacen las reflexiones estas metacognitivas, se hacen en forma oral cuando termina la visita y luego Ujú. en forma escrita que tienen hasta 48 horas para mandarlo por escrito. O sea, esos insumos ya están. Hacer un trabajo a partir de eso, bueno, sumando todo lo que aprendiste, Teresa, con esta investigación y lo que trabajaron con Gabriela, me encantaría las órdenes. no, y qué Bien, interesante esto que Virginia. planteas, Virginia, que es cómo muchas veces los docentes que estamos como más preocupados por el tema de investigación, como puede ser la mayoría de los colegas y colegas que están acá presentes, uno nota ciertas cosas porque uno lo va viendo en el aire, pero después nos cuesta a la hora de sistematizar esa información, de pensar en cómo podríamos registrar esto que estamos viendo, que nos parece que es así, pero cómo podemos registrar los datos, documentarlos, sistematizar la información, cómo podríamos llegar a analizarlas. Entonces, me parece que de esto que estás planteando, Virginia, sí podría salir un trabajo muy interesante. Así que, bueno, después lo podemos charlar. Una aclaración que a mí me gustaría también introducir, porque no sé, Teresa lo comentó las dos cosas, pero sí del título, digamos, o dejándolo implícito, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, más allá del objetivo particular relacionado con la metacognición y la reflexión y el análisis, podríamos llamar conceptual de lo que nos interesaba ver, que va en la línea de la preocupación que a lo mejor nos presenta Virginia, también intentamos nosotras hacer una aproximación al uso de la inteligencia artificial a la investigación.
¿no? Porque uno siempre hablamos de la investigación aplicada a la enseñanza o al aprendizaje, cómo hacen los alumnos y qué problema tienen los alumnos o qué problema tienen los docentes con la IA. Y nosotras en paralelo quisimos complicarnos la vida con la IA, pero en el plano de la investigación. O sea, ¿cómo nos podemos ayudar los investigadores usando IA? Cuando la Tere dijo, bueno, hicimos el trabajo completamente humano y después usamos la IA, es porque en realidad no le confiábamos a la IA. No quisimos decir, bueno, no, nosotros no hacemos nada que lo haga toda la IA. Entonces, nosotras en un principio hicimos la investigación a la antigua, de manera artesanal, cada una leyendo los textos, cada una por separado, que es como se hacen los análisis de tipo discursivo. No sé si alguno tiene experiencia en análisis de texto, análisis del discurso, que es una metodología bastante lenta, ¿no? Porque lleva tiempo, uno tiene que leer y tiene que ir subrayando, "Ah, acá dijo esto, entonces, y lo voy marcando. Y una vez que Tere había analizado lo suyo y yo analicé lo mismo, pero yo después nos juntábamos, bueno, yo creo que acá dice tal cosa, no, yo creo tal otra, no sé, y nos pusimos de acuerdo nosotras lo que nos parecía a nosotras. Y una vez que nosotras ya teníamos nuestra idea de cómo era la situación y que si los códigos eran así o la metodología, la metacognición era más implícita o explícita, entonces ahí empezamos a meterle las preguntas a la IA, ¿no? Entonces, fuimos preguntando, yo le preguntaba a una IA, la tele charlaba con otra IA y después comparábamos nosotras los resultados de lo que decían las inteligencias artificiales con lo que nosotras habíamos acordado previamente. En líneas generales no sacamos porcentajes, pero sí vimos que había como bastante grado de acuerdo. Pero había ciertos temas que ni las IA se ponían de acuerdo, ¿no? Que ChatGPT decía una cosa y Copilot decía otra. Bueno, ¿quiénes resolvían en ese caso? A ver si, si me dan la respuesta. Cuando Copilot y ChatGPT no estaban de acuerdo, ¿quién tenía la última palabra? El Gemini. humano. Ah, sí. No, nosotras, no Ah, era el humano. Gemini, ¿no? Que desempatábamos con una tercera IA. Y lo que sí nos pareció también súper interesante, que nos parecía que enriquecía nuestro trabajo de humanas en el análisis, es que cuando veíamos que las IA nos decían cosas medio raras o que nosotras no habíamos pensado, también era una oportunidad para nosotras para pensar, ¿y esto por qué no nos dimos cuenta? ¿Tiene razón el ChatGPT o, o no? Y tendríamos que buscar. Entonces, este ida y vuelta, ¿no? Con este uso estratégico, crítico, eh, limitado de la IA, nos permitió como que empezar a trabajar con estos recursos. Y que esto también tiene que ver con, después la Tere decía, bueno, ayudemos a los profesores a reflexionar y que también incorporemos la inteligencia artificial. Pero es decir, estamos trabajando también en ver cómo podemos incorporar la IA en, en este tono. Ay, me voy a poner moderna, en este mood, ¿no? Ahora vieron que se usa el mood. En este mood que sea crítico, que sea reflexivo, que sea uso la IA para lo que yo quiero, no para que la IA me use a mí para lo que quiera ella. ¿Y por qué estamos también blanqueando esto y transparentando que usamos la IA? Porque hoy por hoy la IA está metida en todos lados y tenemos que ver cuáles son las potencialidades, cuáles son los usos. Y esto de declarar ese uso también forma parte de la nueva ética de la investigación científica, ¿no? Hoy, si lo usamos, tenemos que decir cómo. Entonces, eso también me parece que es un punto que queríamos compartir, eh, que, que, bueno, más allá
porque tengamos en cuenta que si usamos otros programas que se usan para analizar el discurso, el Atlas TI, el Iramutec, o todos esos que los tenemos ahí en cartera, ¿no? O en carpeta, porque tenemos, vamos, los usamos también para analizar el discurso, pero no lo contamos hoy, también usan inteligencia artificial. Porque cómo se creen que ponen las unidades temáticas, reconocen las palabras, o sea, el Iramuteco, el Atlastí, también es un programa. Entonces, bueno, empezar a ver un poco esa interacción nosotros con estas posibilidades que tenemos hoy en día de hacer estos análisis que antes nos llevaban 1000 años, desde las de grabaciones a mano hasta ahora que está todo como mucho más fácil para hacer, pero bueno, a ver cómo lo hacíamos. Caro de Neuquén, que viene con la sigla ahí del aeropuerto. Muy bien, Caro de Claro, de Neuquén. NQN. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Perdón que Sí. estaba el usuario así, ¿no? No, no, está perfecto. Nos encanta, pues sabemos dónde estás. Bueno, me encanta la exposición, lo que escuchamos hoy, relacionado, yo tengo 15 años en formación docente y uno entiende determinados procesos como profe cuando está formando estudiantes de un profesorado, ¿no? Actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Educación. Las cosas son diferentes porque ya no estamos en estudiantes de profesorado. Y sin embargo, las cosas son iguales o o peores, ¿sí? Entonces, muchas veces de lo que, particularmente los que somos del palo en ciencia de las ciencias, entendiendo que cada una de las capacitaciones y formaciones se dan siempre desde un posicionamiento epistemológico hacia la ciudadanía, formación de ciudadanos, formación de pensamiento crítico, ¿no? Suele suceder que no hay elaboración de argumentos, ¿no? Entonces decimos, a ver, estamos diciendo desde de la línea de los programas ministeriales que las capacitaciones son en formación de la ciudadanía para la elaboración de argumentos, para poder reconocer el pensamiento propio, y acá es donde lo ligo a la reflexión y la metacognición. Yo tengo como ciudadano dentro de un contexto de democracia, tengo que poder diferenciar lo que yo pienso de lo que otros piensan, y lo que yo pienso se elaboró a partir de qué influencias de marcos teóricos y de qué experiencias propias, y también qué cosas pienso yo que no sé ni de dónde las saqué, pero de repente las tengo aisladas como una isla y todavía no las vinculé a un entramado más colectivo, ¿no? Más teórico. Por lo menos desde ahí es de donde nosotros queremos acercarnos hacia la comunidad educativa, ¿no? Algunos de nosotros, pero después nos encontramos con que desde adentro mismo del ministerio, mucha parte de nuestros colegas que toman decisiones muy importantes en relación a los programas y demás, no está esto, no existe. Entonces, la pregunta abierta, ¿cómo hacemos para generar en estas comunidades incluso el ejercicio de la argumentación como algo permitido? Porque incluso a veces en una discusión, en el mejor sentido de las discusiones, el ejercicio de una argumentación termina siendo recibido como peligroso para el otro y se defiende de un argumento construido legítimamente. Entonces, se defiende en el sentido no de discutir al argumento, sino de atacar a la persona, que son ese tipo de falacias, ¿no? Por eso me quedé con categorías como los códigos de legitimación, ¿no? Cómo poder hacer discurso los códigos de legitimación y poner sobre la mesa de entrada, aún en entornos, digo, que van a tener impacto en la comunidad educativa, provincial en este caso, pero en muchos otros, donde desde la semilla está muy confundido lo administrativo de lo pedagógico y se suelen perder esos enfoques. ¿Cómo poder volver a traer en esos lugares eh, este poder poner en palabras que, hey, nos estamos salteando algo como elemental, nos estamos salteando a un espacio elemental, estamos escribiendo programas y líneas de capacitación, no podemos no tener este espacio de reflexión compartida. Y en lo personal, pero esto es muy así emborrador ahora, hablando como, digamos, después de escuchar todo esto, ¿no?
Yo creo que en esto de los contextos evocadores, quienes hemos participado de la universidad o de procesos de investigación de distintas maneras, ¿sí? Necesariamente buscamos la fuente bibliográfica, contrastamos, vemos el origen de la fuente bibliográfica, el momento, desde dónde está hablando ese autor y lo ponemos en diálogo con otros autores como para poder entender la relación al contexto situado propio, es decir, mi contexto situado en estas vertientes, ¿no? Entonces, se me ocurre que, ¿qué tal que lo que está faltando es eso? Que en estos otros ámbitos y algunos niveles educativos también, no hay líneas de investigación, ni de las más elementales. Entonces, pensar en un docente que sea reflexivo, que pueda construir su discurso, que pueda poner en palabras lo que está pensando, si no hay espacios de investigación compartida, me parece que no están legitimados estos contextos evocadores en donde compartimos las mismas formas de acceso al conocimiento, de organización de ese conocimiento y de qué se entiende por cada una de las cosas, como hablaba de la diferencia, ¿no? Entre estos códigos más elaborados o más restrictos. eh, para mí es traer a un común denominador, ¿no? Poder compartir con el otro y poner sobre la mesa eh, categorías básicas que las podemos trabajar juntos, compartir y elaborar y llevar en ejercicio, y entonces nuestras prácticas van a ser más auténticas, más, digamos, diseñadas por nosotros mismos realmente, y vamos a poder estar contribuyendo en procesos curriculares mayores desde todos los niveles, ¿no? De lo contrario, en el mejor de los casos es un copy-pegue y en el peor de los casos ni siquiera eso. Entonces, bueno, perdón si la intención era tener siempre el espíritu positivo, creo que lo positivo es poder estar escuchando estos trabajos y poder traer estos autores, estos marcos y poder traerlos a la mesa de trabajo para que deje de ser tan administrativa y que sea un poquito más pedagógica. Gracias. Gracias a vos, Caro. ¿Puedo contestar algo? Me parece interesante y no es que no sea, pues, lo tuyo no tiene por qué ser positivo. No, nos viene bien tener una mirada distinta desde la gestión y me parece que es bueno que estés presente acá porque también nos permite ese intercambio. Yo cuando dije lo de positivo es porque, bueno, no quería cerrar con pálidas el seminario porque no me gusta, pero además es con el espíritu de decir, bueno, ¿qué hacemos? No es que solamente tengamos preguntas, creo que te contagié esto de abrir preguntas y de pensar en qué podemos hacer. Yo respuestas para todas las preguntas que hice no las tengo y creo que ninguno de los que estamos tenemos todas las respuestas acá, pero lo importante es pensar esas preguntas para plantearnos, como vos bien haces, cómo salir adelante, ¿bien? Y yo creo que es desde la formación, investigación y formación y trabajo fuerte con los docentes desde la formación inicial y después el trabajo continuo. Y que esa formación continua también contemple el trabajo, como vos decís, en investigación, en el acompañamiento a esos profesores. No todos los profesores pueden ni tampoco tienen su tiempo para realizar una investigación, pero sí se pueden generar comunidades de trabajo. Y me parece que creo que es a eso a lo que hay que apostar, como una primer punto. Pero tenemos bastante para hablar sobre eso. Creo que Paula estaba después. Sí, no, yo en esto que vos decís, Tere, creo que lo que pretendemos nosotros con el granito de arena, ni siquiera un granito de arroz, un granito de arena con estos seminarios, es precisamente encontrarnos y ser ese espacio para poder expresarnos. Seguramente de todos los que están sentados en silencio y a oscuras, a lo mejor hay alguno que comparte esa inquietud, que se pueda acercar, que tiene alguna experiencia que de repente puede resignificar. Y bueno, por lo menos está este espacio para conocernos, compartir, plantear preguntas y ahora le toca a Paula. Hola gente, ¿cómo les va? Me alegro de verlas, que hace bastante que no veíamos esas caritas por acá. Bueno, eso significa que fue un año de mucho trabajo, me parece, ¿verdad? No, que tuvieron un descanso de nosotras. Nah.
También, también. No, Tere, bueno, te felicito. La verdad que me gustó mucho el trabajo, me pareció súper ordenado. Siempre me gustó, a pesar de que no es, digamos, nuestra área de experticia, siempre me interesó bastante el análisis del discurso. Eh, mis preguntas o mis inquietudes versan siempre en torno a lo técnico, por lo que yo también me encuentro haciendo en este momento como tesista. Eh, Primero, si este análisis lo restringieron al análisis del discurso de los textos únicamente, o tienen pensado, digamos, hacer otro tipo de análisis, como por ejemplo, no solo texto, sino también discurso oral, o, o si eso generaría un montón de complicación al estudio. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, yo quería saber si el tema de la clasificación que hicieron de los códigos, usaron específicamente los autores que vos nombraste al principio, dividiendo en código elaborado y código restringido, o si también incorporaron categorías nuevas, por ejemplo, para el análisis de esos textos. No sé si me explico con eso. Sí, voy a empezar por la primera parte. Bien, Eh, Gracias a las tecnologías, hacer el análisis del discurso oral no es difícil ahora, ¿bien? Porque en general, si muchas de estas clases, muchos de los trabajos se hacen de manera virtual o los podés grabar de alguna manera, así que hacer el análisis con el discurso oral, podés trabajar de la misma forma, siempre lo que haces es esos textos orales convertirlos en un texto escrito. Entonces ahora claro. tu cuerpo textual, digamos, tu cuerpo de Ujú. trabajo va a ser los textos, las transcripciones de esos textos orales. Entonces no va a haber mayor dificultad. Obviamente que es diferente el registro en el que se escribe, en el que va a estar el texto escrito, reflexivo, que el oral. El registro va a ser diferente, pero podés analizarlo también y se pueden complementar. En este caso, nosotros elegimos por el tipo de tarea que se había dado, que era escribir la reflexión. Además, porque eso nos permitía también distinguir algunas cuestiones que son de esto, de lo implícito y lo explícito que nosotros buscábamos. Al escribir, esto explícito queda bien plasmado y lo implícito es el leer entre líneas de eso que el docente escribió. Para eso necesitábamos un acuerdo, como dijo Gaby. Cada una leía de manera separada y intentaba ver qué es lo que el docente decía en eso que había escrito y después tratábamos de llegar a un acuerdo entre los investigadores si las dos pensábamos más o menos lo mismo. No siempre pensamos lo mismo, entonces lo volvemos a releer, volvemos a ver qué dice, qué no dice, tratando de interpretar eso que está escrito. Y con referencia a lo que me decías de los códigos, nosotros usamos como categorías, las categorías que teníamos tenían que ver con un poco lo que yo recién les decía, de las preguntas, digamos, cómo rondaban en relación a las preguntas sobre el aprendizaje adquirido, las dificultades encontradas y los consejos. Cuando hicimos el análisis temático, trabajamos sobre esas tres categorías iniciales, lo adquirido, lo encontrado, las dificultades encontradas y los consejos que le daban a los docentes, y sobre eso trabajamos cómo clasificar esos escritos donde estaban esas tres categorías en función de los códigos de Bernstein, el restringido y elaborado, y también la mirada de lo explícito y lo implícito. Bien, esos eran los otros criterios de Perfecto. análisis. Perfecto. Y la última preguntita, si se me permite, es Ujú. algo adelantó ya Gaby, y es que habló sobre la ayuda que le pedimos actualmente a la inteligencia artificial y cómo la validamos, en qué posición nos ponemos a la hora de encontrarnos con esa información que nos brinda la inteligencia artificial, ¿no? Em, la pregunta era si vos,
directamente le subiste los textos docentes a la IA. Esto es recontra técnico lo que te pregunto. ¿Los textos docentes o le generaste prompts en función de ese primer análisis que hicieron ustedes a mano? No, nosotros hicimos primero todo un análisis previo a mano, ¿bien? Bien, Después de ese análisis previo a mano, lo que le dimos a la IA fue el corpus de los textos docentes, tal cual como bien, los analizamos nosotros, pero sí, como las dos usábamos dos IA diferentes y después distintas. usamos una tercera para ver qué pasaba, porque Ujú, queríamos ver cómo se comportaban. ujú. Bueno, Gaby usaba ChatGPT, yo usaba Copilot. Lo que nosotros sí nos pusimos de acuerdo es en los prompts. Bien. Ambas le dábamos el mismo prompt a las dos inteligencias artificiales y el mismo corpus de texto. El corpus de texto fue el mismo que analizamos cada una por separado. Ujú, Tenemos que mantener, digamos, algunas variables fijas. El corpus es exacto. el mismo y el Ujú, prompt que daba Gaby era el mismo prompt que le daba yo a Copilot. ¿Bien? Después perfecto. también le dimos el mismo prompt a Gemini, Sí, 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 para que sí, sí. pudiéramos comparar. ¿Bien? Ujú. Y así todo hay diferencias, Hay ¿eh? diferencias, sí, sí. Hay diferencias, sí. No siempre También, clasificaban vieron el cuadrito ese que yo había hecho de los profesores. Ese es un sí, cuadrito acordado. Primero sí, entre Gaby y yo y después viendo qué pasaba y dónde la inteligencia artificial ponía, en qué columna ponía y en qué fila a cada uno de los profesores. ¿Mm? perfecto. Y eso lo tuvimos que trabajar y retrabajar. Y también Ujú, decirle a la IA, no, fíjate que acá no hay nada explícito. exacto. Volvé a mirar esto, Ujú. revisalo y retrabajalo. Por eso también hablamos de este trabajo que no es directamente le doy las cosas a la IA y me quedo ahí, sino que es No, un no, ida y tal cual. vuelta, un trabajo con el humano, ¿no? Ujú. No sé si hicimos bien, pero confiamos más en nosotras que en la IA. Está muy bien, está muy A bien. lo mejor deberíamos haber hecho al revés y confiar más en la IA, pero No, pero nosotras es interesante porque son cosas nuevas que estamos haciendo en investigación. Esto de usar la IA, es como que nos vamos retroalimentando con lo que nos va ofreciendo, a su vez con lo que vamos haciendo por afuera. Es como un retrabajo o una nueva forma de hacer las cosas. claro, por Eh, eso vamos con este ida y vuelta, y como que Ujú, ir incorporando siempre con una mirada crítica y analítica de lo que estamos haciendo, no tal tirarnos a cual. la pileta. Beatriz Una cosa Ferrari, importante, perdón, sí, sí. quería decir algo importante porque no solo es, va, importante para mí, no sé si para todo el mundo. A mí me parece que esto nos permitió también, nos permitió discutir entre nosotras cosas que no habíamos visto y pelearnos con la IA. ¿Bien? ¿Por qué? Porque había clasificado algunas cosas de manera diferente y que ninguna de nosotras la había clasificado de esa manera. Entonces nos dio puntapié para decir, a ver, ¿por qué esto está por qué esta? Porque encima la retamos y le decimos, ¿por qué esta Mm. está clasificando las cosas así? Bien, la humanizamos un poco cuando le discutimos. Y, y eso ayuda a que nosotros también nos pongamos a pensar y a reflexionar y vamos y venimos. No es simplemente le largamos las cosas y nos quedamos, ah, sí, lo clasificó así, debe estar bien. No, discutirle y, y nos lleva su tiempo. Ella hace el tiempo que a mí me tomó analizar los textos, fueron varios días. Lo mismo que a Javi, nos tomó su tiempo analizar los corpus textuales. Nosotros a ella le dimos el corpus textual y a los segundos teníamos la respuesta y clasificados en el cuadrito. Lo hace rápido, pero no muchas veces bien. Entonces hay que ir como diciéndole, no, fíjate, volví a mirar esto, fíjate lo que hiciste acá. Y bueno, me parece que eso también nos dio como algunas estrategias para incorporarlo en el trabajo y en la formación docente. Ahora No hablo sí. más. No, sí, seguís hablando. Ahora cuando pregunte Beatriz le contestás. Bea, Hola, hola, ¿me escuchan? sí, señora. Hola, sí. Sí, Bueno, Beatriz, no muy tengo bien. cámara, no tengo cámara, no sé qué pasó, me conecté y me conecté un poco tarde porque ando un poquito mala de salud, pero no pude conectar la cámara. No Mira, Teresa, importa. en primer lugar te quiero felicitar
porque es muy buen trabajo, ¿no? Me encantó tu exposición. Y justamente iba a preguntarte esto, si habían encontrado, me pareció escucharla a Gabriela decir que habían encontrado algunas cosas que le llamó la atención que ustedes no habían, digamos, detectado en el análisis cuando lo hicieron desde la parte humana, ¿no? Y si encontraron, al revés, si encontraron que ya hay cosas que no detecta, sí o no, y que ustedes sí pudieron detectar, si pudieron ver esa relación también. O sea, que usted ha detectado y que la IA no. Creo que lo contestaste al final, pero si algo puntualmente le llamó la atención, eso porque yo creo que también hay muchas veces que cuando uno hace este tipo de interrelación o se relaciona con la IA, hay cosas que nosotros desde el trabajo humano podemos detectar y la IA no. O sea, la IA no tiene esa perspectiva que hacemos o ese trabajo que podemos hacer nosotros desde lo personal. Sí, Beatriz, hay algunas cosas que ella no detecta. Por ahí tuvo dificultades en ver lo que es implícito y explícito. Bien, en alguno, ¿te acordás, Gaby? Había un ejemplo, no me puedo acordar de qué profesor. La respuesta era implícita, no explícita. Y él, la IA, nos la ponía como explícita. ¿No? Y ahí le discutimos bastante para decirle, bueno, ¿dónde está lo que a vos te muestra que esto es explícito? A mí me Y- parece que la principal diferencia o que lo vimos también no necesariamente en este trabajo, sino en la actividad desafiante que trabajamos en formación de profesores, sí, es que la IA, si ustedes le preguntan, para la IA todo siempre es maravilloso. sí. ¿No? Y entonces, ay, sí, es una opinión muy interesante. Tiene como esa, o nos quiere convencer de que todo está bien y que todas las frases son maravillosas y le falta contexto. Desconoce la situación. No, no se puede, por más que uno le diga que se ponga en tal o cual rol, eh, no lo entiende. Y ahora voy a hacer una hipótesis. Eh, Quienes cargan los datos dentro de las grandes bases de datos, las que les enseñan a la CIA, no son profesores de ciencias naturales de la Argentina. Entonces, hay un montón de cosas que hacen a la práctica que cada uno de nosotros tiene, ni siquiera profesores latinoamericanos, como que podemos compartir ciertas cuestiones, que estamos entrenados como para percibir ciertos colores en los discursos. Eso la IA no lo, por lo menos hasta ahora no lo tiene. A lo mejor con el tiempo, si uno trabaja con ellas, las vamos entrenando y nos va conociendo mejor a esta parte del planeta, entonces a lo mejor lo puede incorporar. Pero esa falta de desde dónde uno lee, desde dónde está mirando, reconocer los problemas, creo que eso sí es lo que más le Ujú. cuesta. Por eso hay que estar atento. Uno puede usar la IA todo lo que quiera, pero sí, y acá aparece aparece algo que es paradojal y es peligroso en los alumnos. Uno puede usar la IA para las cosas que sabe. El problema es que nuestros estudiantes la quieren usar para cosas que no saben. Porque si ustedes le preguntan a la IA quiénes son ustedes, y dice, escribime la biografía de Gaby Lorenzo, escribime la biografía de Tere Quintero, cuando nosotros lo leemos vamos a saber si dijo verdades o dijo mentiras, alucinó, como se dice, ¿no? Con la IA. El problema es que eso mismo pasa con los alumnos preguntan qué son los hidratos de carbono y no están capacitados para analizar si esa respuesta está bien o está mal. Entonces, ahí es donde me parece que por ahora tenemos las mayores dificultades, o una de las mayores dificultades entre las muchas otras cuestiones que nos plantea la IA. Pero sí, la IA a veces detecta cosas que nosotros no, lo que es como más sistemático, encontrar repeticiones, patrones. Para eso es muy buena la IA porque reconoce enseguida los patrones. Para darle sentido, para contextualizar esos patrones, ahí somos mejores los humanos. Por eso me parece que lo que está bueno es poder combinar, ¿no? No sé si te contestamos, Beatriz, pero bueno, hace de cuenta que sí. Sí, sí, de sobra, de sobra, Gabriel, de sobra. Bueno,
Sí, comparto en que es muy importante, después de cualquier análisis asistido por la IA, la mirada nuestra para todo, ¿no? No solamente para este tipo de trabajo, sino para todo, para porque todo. realmente, como vos decís, Gabriela, uno desde donde sabe puede mirar. Si tomás un texto que no sabés, y sí, lo resolvés con la IA, pero seguramente algún error habrá, ¿no? Bueno, Bueno, gente, gracias por la ¿alguna? respuesta. No, gracias a vos, Betty. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues yo un comentario. Venga, Así, Yasmin, tanto tiempo. ¿Qué tal, de Yasmín? tiempos. Qué bueno Hola. verte. Y un gusto, como siempre, fiel a sus enseñanzas. Yo lo que les platicaría nada más en el caso, por ejemplo, aquí de México, la UNAM, Facultad de Química, que sí llevamos en línea formación de, pues, de profesores o de futuros docentes con un diplomado de enseñanza en ciencias naturales. En este caso en particular, que son recién egresados de la facultad y que optan por ese diplomado ahorita como método de titulación directa, eh, pues son módulos que se desarrollan y para que ellos puedan moverse de un módulo a otro, justamente se cierra con un cuestionario en donde hay un bloque de preguntas en razón de, pues, de la metacognición precisamente. Y en ese sentido va mi comentario en la necesidad de sí llevarlos a cabo. En este caso, nuestros recién egresados no están familiarizados ni con ese tipo de ejercicios y en su urgencia y en el modelo tan tradicional que un poco ya se empieza a mover en Facultad de Química, pero muy difícil. Pues ellos quieren pasar y quieren siempre evitarse el cuestionario o inclusive mandan el cuestionario antes de haber terminado, que dices, pues si ni te he retroalimentado, ¿tú cómo puedes hacer un juicio o cómo puedes dar estos elementos de que realmente justamente qué saberes te impactaron más, si ves cambios actitudinales, pues en razón de la temática que se abordó, ¿no? Si hay algún tema que en particular te parece relevante para tu ejercicio o no, pensando que muy probablemente solo quieren titularse, pero que no están familiarizados y que aquí tenemos el problema de que no hay formación para profesores, excepto esta, para profesores universitarios, ¿no? Entonces, sí, justamente esta necesidad de que sea un ejercicios ya muy bien diseñados, siempre contemplados, porque pues por lo menos aquí en el país y nuevamente formación de profesores a nivel licenciatura, pues no hay ni esa familiarización ni el tiempo en la planeación dedicado ni al formarlos como futuros profesionistas, ni al pues pensar que pues se van a dedicar tal vez, aunque no quieran, a la enseñanza, ¿no? Entonces, sería mi comentario. Gracias, Yasmín. Sí, y a lo mejor hay otros contextos, a lo mejor hay otros programas formativos donde el ejercicio de la metacognición está como más desarrollado en algunos países, en algunos contextos. Esto que estás planteando también es muy importante en todo lo que tiene que ver con lo que es la docencia universitaria, el nivel universitario, que si ya la metacognición o la reflexión es un problema para nivel primario, nivel secundario y nivel de formación de profesores, cuando pensamos en carreras de científico-tecnológicas en titulaciones universitarias, ahí la cuestión se pone todavía más áspera, por decirlo de Ujú. alguna manera. Y esto que les mencionábamos, justamente lo comento porque es algo que se charló y tuvimos un espacio especial en este congreso que les contaba de Valencia de Enseñanza de las Ciencias, donde se trabajó precisamente este tema. Y digo, fíjense cómo en esta reunión donde nos juntamos esta tarde, aparecieron como otros escenarios, como puede ser el trabajo más de gestión, de política educativa, el nivel universitario, donde son necesarias
estas habilidades, estas competencias de pensamiento como la reflexión, la metacognición, para, para poder desarrollar primero un mejor trabajo en el ámbito donde nos estamos desempeñando y también para poder ir compartiendo esta competencia con aquellos a quienes estamos formando o a quienes pretendemos contribuir de una u otra forma. Eh, Ni en el caso del Ministerio de Educación, ni en el caso de Ciencias Químicas de la UNAM, vamos a tener una respuesta inmediata, pero esto que decía Jasmine de contestan antes que termine, o sea, ¿cómo voy a reflexionar sobre algo si todavía no lo terminé? Eso me parece que es como un punto, ¿no? Mi consejo ahí sería, hasta que no terminan, no les doy el cuestionario y se los pongo después. Después, claro, Así. y con el examen final, o sea, usted para tiene que contestar estas preguntas, incluida las de metacognición, que no las pueda contestar antes. Digo, nada, así como cortito. Pero bueno, ojalá. Ustedes saben que nosotros seguimos con los seminarios. El viernes que viene a las 5, un doctorando de Colombia que estuvo también con nosotros trabajando, vamos a tener el próximo seminario que ya les vamos a enviar la invitación. Y como siempre digo, estos seminarios del CIAEC son un espacio para pensar juntos, para reflexionar, para construir comunidad de aprendizaje y que no necesariamente con nosotros se puede hacer la investigación, también se pueden juntar entre los que están acá en los cuadraditos y pueden ir pensando. Y también nosotros ofrecemos un espacio para que el que esté haciendo algo que le parezca, que lo quiere compartir, que, que quiere contarnos qué está haciendo, que quiere presentar algo como para que nos podamos sumar y alguno a contribuir. Siempre este es un espacio abierto para que todos y todas podamos compartir lo que estamos haciendo, nuestras inquietudes y esperamos realmente poder convertirnos en... Nos mandan el mail, Caro, al CIAEC o yo ahora mandé la difusión al correo de la facultad, nos pueden encontrar. Y como siempre, tengan paciencia, pero vamos a descargar y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que lamentablemente no somos muy hábiles en cuestiones de de edición y hacer TikToks y estas cosas, eso nos falta. Si alguno nos puede también asesorar en esta cuestión y manejarnos las redes, encantados de la vida. No va el mail de la presentación, pero sí va a estar el video completo que lo podés ir pausando y viendo todo lo que haga falta. Así que un gusto haberlos visto y nos despedimos hasta el viernes que viene o hasta la próxima. Chao, chao, muchas Buenas gracias tardes. Bye, gracias. a ustedes. Chao, muchas gracias por escucharme y por estar acá. Gracias. Feliz